Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a revisar la segunda parte de la unidad 15, donde vamos a ver todavía elementos del pasado simple, pero ya todo combinado, ya sea las oraciones con verbos, que se utilizaría el auxiliar did o didn't, y el verbo to be en pasado, was y were. Ok, en clases anteriores ya revisamos que las preguntas que empiezan con auxiliar se responden sí o no. Pero, ¿qué pasa con las preguntas que se empiezan con la question word? Entonces, ahí tengo que responder a la question word. Y muy importante, aquí empieza esa diferencia entre cuándo se utiliza did y cuándo se utiliza el verbo to be en pasado. Muy, muy sencillo. Cuando estamos utilizando el auxiliar did, es cuando estamos empleando o queremos utilizar acciones. Si te das cuenta, aquí es grow up, crecer, do, hacer, come, venir, become, volverse o convertirse. Todas son acciones. Aquí, con la excepción de born, que es nacer, todo lo demás es estar en un lugar o si eras algo, ¿no? Que son adjetivos, lugares, profesiones, etcétera, ¿vale? Aquí la única acción que aplicaría para verbo to be es nacer, pero todo lo demás es verbo to be, adjetivos, trabajos, lugares. Si estabas en X lugar, es verbo to be. Si es acción, se utiliza did. Vemos el ejemplo. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Esa es la pregunta ya formulada con el auxiliar did y aparte empieza con una question word. Entonces tengo que responder a la question word. En este caso es ¿dónde? Where did you grow up? Ah, pues yo crecí en Texas. Entonces es un verbo irregular, se busca la forma y lo formulamos en pasado. I grew up. Aquí puedo ver varias respuestas de qué hice, pues, el trabajo. ¿Cuándo? Pues, hay que responder a la question word. Why siempre se responde con because y vemos que la oración ya está formulada en pasado simple, en afirmación. Lo mismo para el verbo to be. ¿Dónde naciste? Pues hay que responder en Dallas. ¿Cuándo? En 1982. Pregunta de la edad. Esto ya lo vimos desde el presente. I am y el número. Pues es en pasado. Ah, pues yo tenía en el 2000, I was 18, ¿no? Es un ejemplo aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. Con did normalmente son verbos, acciones. Y con verbo to be estamos empleando un montón de cosas. Adjetivos, trabajos, lugares, todo lo demás que no es un verbo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Aquí vemos más a detalle cómo se responde una pregunta con el did, ¿no? Vemos que está la question word, cuando, aquí ponen 10, hace 10 años. Y la estructura, siempre tengo que poner la atención a la pregunta, porque ahí está la respuesta. ¿Cuándo te mudaste? Esta parte va a ser clave para empezar mi respuesta. I moved, me mudé. ¿Uh? Entonces, esa parte es clave para empezar a formular nuestras respuestas. Tengo que ver la pregunta y después empezar a formularla desde ahí. Ahí está la clave. El mismo caso para el verbo to be. Where were you born? ¿Dónde naciste? Pues ahí está la clave. Were you born? ¿Dónde nací? Ah, pues I was born. Casi, casi utilizo la información que está en la pregunta y después solamente complemento respondiendo a la question word, que en este caso fue where, ¿dónde? En Argentina. Poniendo atención a ese pequeño tip que acabamos de ver, vemos las preguntas, acabo de regresar aquí a la diapositiva para enfocarme más en esa parte, ¿no? O sea, lo que utilicen en la pregunta es lo que voy a empezar a utilizar en mi respuesta. Vemos aquí, when did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles o cuándo llegaste a Los Ángeles? Esto está el verbo normal, entonces en la respuesta con eso voy a empezar a elaborarlo. I came. Ahí esta es la primera parte que voy a estructurar. I came to Los Angeles. No siempre va a aplicar. El primer caso vimos que sí aplicó, ¿no? Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Ah, pues yo crecí en tal lado. Pero vemos que en esta pregunta, what did your father do? Y why did you become? Se pueden utilizar otros verbos y es totalmente válido. Entonces recuerda, con did son acciones. Con verbo to be, todo lo que no es acción. En el Grammar Focus, en el punto número 6, aquí está el cuadrito de la información para diferenciar entre cuándo se utiliza did y cuándo verbo to be. Primer ejercicio, tengo que unir la respuesta de acuerdo a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, número 1,
Where were you born? ¿Dónde naciste? Pues tengo que buscar una respuesta que empate con la pregunta. ¿Dónde naciste? Sería algo que y me indique ya sea un lugar o el verbo to be. Aquí solamente están indicando el lugar. Entonces, in Hiroshima, Japan. Para las demás, yo tengo que poner mucha atención en cómo se estructura para poder escoger la respuesta. Por ejemplo, en el número 2, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Pues voy a utilizar, la respuesta tendría que estar formulando algo similar. Por ejemplo, la D, I grew up in Tokyo. Entonces, así vas escogiendo las respuestas para estas preguntas. Posteriormente, tú vas a responder con tu propia información estas preguntas. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? How was your first day of school? ¿Cómo fue tu primer día en la escuela? Who was your first friend? ¿Quién fue tu primer amigo? What was she like? Que esta estructura es cómo era ella o él, dependiendo del caso. And why did you take this class? ¿Y por qué tomaste esta clase? ¿Vale? Obviamente, las estructuras van a estar basadas en el ejercicio anterior. Lo mismo aplica para este ejercicio en el C. O sea, cuando naciste, cuando nació tu padre, obviamente tienes que ir aplicando ahí ciertos cambios en la estructura. Cualquier duda lo vamos a revisar en clase. En el punto número 8, Word Power, tengo aquí 3 categorías: classes, school, and places, lugares. Entonces tengo clases, escuelas y lugares, que aquí en clases se refieren a las materias que veíamos en la escuela, ¿no? Por ejemplo, aquí cafeteria is a place, la cafetería es un lugar. Classroom sería algo, una instalación dentro de la escuela. Y por ejemplo, aquí donde está history sería una clase. Entonces así vas viendo estas palabras y las vas clasificando. En el ejercicio número 11, Reading, Turning Pain to Gain, transformando el dolor en ganancia, que esta es una expresión muy común, sobre todo en gimnasios, pero se puede aplicar también a la vida real, ¿no? Cuando tienes problemas y sales adelante. Lo que tienes que hacer es leer el artículo y escribir la pregunta de acuerdo a la respuesta. Tienes que basarte de acuerdo aquí al artículo, pero tienes que ponerle mucha atención si es algo que se formularía con did o con verbo to be. Después, en el inciso B, es numerarlo en orden cronológico todas estas acciones de aquí y de acá. En el punto número 4 del workbook tengo aquí las materias y vamos a clasificarlas por adjetivos: fácil, difícil, interesante o aburrido. En el punto número 5 tengo que utilizar la question word adecuada para cada pregunta. Aquí ya tenemos que utilizar un what, entonces lo vas checando. En el punto número 6 tengo aquí otra vez preguntas que están en desorden. Las formulo, las pongo en orden y ya después las respondo, ¿no? Por ejemplo, aquí, how's your first day of school? Yo puedo poner, ¿cómo estuvo? Pues eso quiere decir que tengo que utilizar un adjetivo y está utilizando el verbo to be. It was great. Estuvo genial. Y así ya habría respondido esta respuesta. Ok, vas viendo cada pregunta, la formulas, la pones en orden y después la respondes. En el ejercicio 7 tenemos aquí una serie de preguntas donde nosotros vamos a elegir si se formula con verbo to be o si se formula con did. Aquí es muy sencillo. Si es una acción, se utiliza el did. Y si es alguna otra cosa, ya sea sobre nacer o un trabajo, o un lugar, estar en un lugar o estar en un sentido, en un sentimiento, un adjetivo, entonces utilizaría verbo to be, pero tú tienes que ver cuál hay que utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya la número 1 ya está resuelta, habla sobre la acción nacer, entonces es were you born here, naciste aquí. Yes, I was. No, I wasn't. Aquí estamos utilizando el verbo grow up, que es crecer, entonces es una acción, por lo tanto se utilizaría el verbo, bueno, el auxiliar, perdón, did. Did you grow up in a big city? Creciste en una gran ciudad y mi respuesta sería, pues, como crecí en la Ciudad de México, pues sería, en mi caso, sería, pues, yes, I did, ¿no? Y ya está. Vas viendo cada pregunta y la vas respondiendo.
Ok, y llegamos al final de la unidad 15. Con esta unidad daríamos cierre a el tema del pasado simple. Es un tema extenso, puede ser confuso, sobre todo con los verbos entre regulares e irregulares, pero una vez que veas la lógica de cómo funciona, cómo se estructura el tiempo, va a ser mucho más sencillo de digerirlo y de emplearlo en tu inglés. Bueno, si hay alguna duda, la vamos a revisar en clase y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.